Dos escrituras que queremos utilizar en esta mañana. La primera la encontramos en Segunda de Reyes. Estas son escrituras que todos nosotros conocemos y sin embargo siempre hay algo que el Señor tiene para nosotros en este tipo de escrituras. Amén. En Segunda de Reyes vamos a leer allí en el capítulo 9, ya me confirman los hermanos que todo está bien. Segunda de Reyes, el capítulo 9, cuando ustedes vayan a su casa y ustedes saben que esta escritura habla de el juzgamiento, ¿verdad? O la ejecución del juicio de Jezabel. Y vamos a tomar una porción aquí en el versículo 30 y dice, Segunda de Reyes 9:30 dice, vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Ya sabemos que Sinri es un rey que gobernó solamente por 7 días y fue un rey perverso y fue asesinado. Y luego dice, alzando él, ¿quién? Jehú. Entonces su rostro hacia la ventana dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Entendemos entonces que estos eunucos que se inclinaron y que estaban con Jezreel, ellos no estaban con Jehú, ellos no estaban abajo entrando con Jehú por la puerta, ellos eran infiltrados que estaban dentro del reino de Jezabel. Amén, pero estaban creyendo el mensaje de la hora. Estaban viviendo en una edad perversa, pero ellos eran creyentes del mensaje del séptimo ángel. Ellos sabían que Elías había juzgado, la palabra de Elías había traído un juicio sobre esta ramera y alguien debía culminarlo. Y esto nos muestra a nosotros un paralelismo de Apocalipsis, el capítulo 10, porque dice, cuando él comience a tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. Y entendemos que el profeta comenzó a tocar la trompeta, pero hay alguien que está finalizando este gran misterio y es la novia del Señor Jesucristo. Ella está bajo el eco de esa voz. Está bajo el ungimiento de esa profecía. Y entonces desde acá abajo él dijo, ¿quién está conmigo? Aleluya. Dice, se inclinaron delante de él 2 o 3 eunucos. Y les dijo, echadla abajo. Aleluya. Y ellos le echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Aleluya. Entró pues luego y después que comió y bebió, dijo, ahora ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Wow, qué tremenda escritura, ¿verdad? Y también vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 3. Hay mucho para decir en cuanto a la profecía de esto de Jezabel, pero no es propiamente de ella que queremos predicar. Un poquito en esta mañana vamos a leer también en Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos a leer allí desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si ustedes notan,
todo lo que la palabra del Señor está queriendo hacer cuando aún esta escena de esta mañana, y todo lo que la palabra está queriendo hacer es tratar de regresarnos al principio original. Amén. Yo sé que papá, cuando él estaba ahí, yo lo discerní en su espíritu. Cuando estamos cantando estos cantos tan antiguos y de esta forma tan sencilla, esto es volviendo a nuestros orígenes, porque nos levantamos, ¿verdad? Y una gran iglesia y músicas y cosas, y después una gran vuelta del Espíritu Santo y regresamos a un punto donde el Señor nos quiere tan humildes. Y eso es algo que pega en nuestro corazón. Usted dice, hermano Juancho, ¿por qué está diciendo esto? Porque el versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Amén. Dice, estando sujetas a sus maridos. Y luego saca de ese ramillete de mujeres, podía haber sacado a Abigail, podía haber sacado a Tamar, pero saca a Sara y dice, como Sara obedecía. Quiere decir que un atavío no es solamente una ropa, sino una actitud. Amén. Es una armadura, y una de las armaduras que nosotros tenemos y que necesitamos para ser instruidos para este gran encuentro es obediencia. Amén. Entonces dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Este es un Señor con S minúscula, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Padre, hemos leído tu palabra y ahora, Señor, por unos minutos trataremos de decir algo aquí que pueda ser de bendición para tus hijos, pueda ayudarnos, Señor, en nuestra pequeña caminata cristiana, de manera, Padre, que nosotros hagamos algo en este lugar, en esta mañana, de lo cual tú puedas recibir gloria, Padre, y tú puedas recibir alabanza. Unge, Señor, nuestros corazones para oír tu palabra y para hablarla, y que todo lo que sea hecho, Señor, sea hecho para tu gloria y para tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, tomen su lugar. Hemos estado hablando ya creo que es el cuarto, el quinto mensaje que hemos estado hablando, haciendo por supuesto estos paréntesis, el mensaje que escucharon aquí el domingo pasado sobre la preeminencia, la cabeza, y luego anoche cuando estábamos escuchando acerca de cómo es que somos séptimos del segundo Adán, y cómo es que Enoc, en un trayecto del camino, la mujer samaritana era nuestro tipo y era nuestra gemela, y en un trayecto del camino Zaqueo, y en el peor de los casos algunos de nuestros gemelos fue el endemoniado de Gadara, pero por la gracia de Dios hemos crecido y hemos avanzado, y cuando vemos la palabra ya vemos que algún día estuvimos muy asociados a ellos, pero gloria a Dios ya quedaron atrás. Esos días de oscuridad, ¿verdad? Esos días de temor, esos días de vergüenza. El Espíritu Santo ha cambiado nuestras vestiduras viles y nos ha dado una vestidura de la palabra. Entonces, cuando miramos el día de hoy, nos damos cuenta que nuestro gemelo, nuestro tipo que está de frente a nosotros es Enoc, pero primero tuvo que tener fe, gloria al Señor, y segundo tuvo que tener un testimonio que agradara a Dios, y luego dice la Biblia que lo buscaron, no lo hallaron, lo buscaron quizá en el servicio de oración, lo buscaron en la iglesia presbiteriana de la otra esquina, lo buscaron por aquí, en alguna reunión ministerial o lo que haya sido, y no lo encontraron, porque él ya había volado, ¿verdad? Sube acá, gloria al Señor. Así que anoche cuando escuchamos estos pensamientos tan buenos, tan maravillosos, y yo estaba pensando, ¿verdad? Y me dio hasta un poco de risa, porque yo había hecho estas notas en días atrás y siempre me gusta levantarme el domingo muy temprano para repasarlas. Me di cuenta que en verdad todo es parte de un plan que el Señor tiene para nosotros. Y nuestros hermanos en Santa Cruz que nos están mirando esta mañana, ellos saben que el domingo pasado yo terminé este mensaje sobre la instrucción para el gran encuentro, y estaba tomando una escritura en 1 de Juan 5, si lo quieren leer conmigo para que repasemos esa escritura. Usted sabe, no tenemos una prisa para salir corriendo, así que si no predicamos mucho del tema esta mañana y simplemente Dios permite que algunas cositas sean dichas,
En 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 6, el versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estábamos haciendo una indicación mientras hablábamos allá con nuestros hermanos, que qué cosa que el Señor dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora Juan está terminando estos versos de la Biblia, dice: tres son los que dan testimonio en el cielo. Dice el Padre, y luego no dice el Hijo, dice el Verbo. Amén. Entonces nos regresa, ¿verdad?, a Juan 1:1. En el principio Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, y era con Dios desde el principio. Y luego dice: y aquel Verbo, aquella palabra, aquel Logo se hizo carne. Y ahora está diciendo: tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo es la palabra en la forma del Espíritu. Y la palabra es el Espíritu Santo en la forma de la palabra. Y Dios es el que habló la palabra. Por lo tanto, estamos hablando de una misma persona. Amén. Dice: estos tres son uno. Y luego dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Entonces, cuando está hablando del testimonio, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, del Verbo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál fue el testimonio? Dice, que Dios dio acerca de su Hijo. Dice, y este es el testimonio. El testimonio por el cual Dios envía a su Hijo. No es para que nosotros digamos: sí, yo tengo un calvario y hay una tumba donde yo puedo decir que Jesús estuvo allí. Pero el testimonio que sacamos del ministerio del Señor Jesucristo, y lo que Dios está testificando a nuestro corazón, es que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Somos poseedores de vida eterna. Puede ser que nuestras cabezas, nuestros cabellos, nuestros cuerpos no se sienten igual que antes, pero dentro de este lazareto nosotros poseemos vida eterna. Y dice: y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y mientras yo estaba citando esta escritura, recordé una historia. Hace unos 10 o 12 años yo estaba predicando en una reunión en Ecuador, y estaba terminando mi mensaje, el cual llamé el testimonio de la novia de Jesucristo. Y entonces conté una historia de un joven que salía a la calle todos los días, y su papá era un hombre brillante, tenía una galería de arte y compraba cuadros muy famosos, y de cuando en cuando ellos tenían subastas en aquel lugar. Y este muchacho, él no quería participar en nada de lo que su padre hacía, porque se parecía muy ostentoso y muy alto. Así que él salía a la calle con un poco de comida y veía un pordiosero que estaba tirado en el camino, y él le daba comida. Y luego pasaba en la tarde y le traía otro poquito de comida. Y llegó un tiempo en que el hijo de este hombre famoso y el pordiosero llegaron a ser muy buenos amigos. Pero un día el muchacho dejó de pasar por la esquina donde el pordiosero mendigaba, y él, como pudo, se acercó a la casa donde el muchacho vivía, y estaba un viejito allí que estaba cortando el césped de la casa. Y él preguntó mira, hay un muchacho que vivía aquí, que él era muy bueno conmigo y él hacía cosas buenas para mí. Y él dijo, el viejito dijo: murió. El muchacho ha muerto y el padre quedó solo. Entonces él le dijo, él me contaba que su papá tenía una gran galería aquí, y yo soy un pintor frustrado. La vida me llevó a mendigar en las calles, pero yo soy un pintor. Y algún día me gustaría mucho ver las pinturas. Eso es muy difícil. Y al tiempo que estaba diciendo eso, vio que un carro salió. Y después de unos días, él estaba tan lamentado en su corazón, tan triste, que fue con las monedas que él recogía. Él fue y compró un pedazo de lienzo y compró unos creyones. Y entonces él comenzó a hacer un retrato de su amigo, con la intención de llevársela a su padre. Pero él era un pordiosero, así que
un día él compró esto y comenzó a pintarlo, lo pintó y en verdad reflejó las características que él había conocido. Se veía en el rostro de aquel muchacho bondad, se veía en el rostro de aquel hombre, se veía gracia. Si ustedes recuerdan en el mensaje, Cristo, la simiente no es heredera con la cáscara. El hermano Branham dice que cuando él vio a Jesús, dijo, Jesús tenía características en su cara que ningún artista podía pintar. Dice, tenía tanta compasión dentro de él que usted querría llorar, pero con una sola mirada de él el mundo podría derretirse al mismo tiempo. Así que él fue y con todo esmero pintó aquel cuadro y pasó muchos días. Y luego, como era amigo del barbero, le dijo al barbero, tengo unas monedas aquí para que me cortes el cabello. Y como era amigo del sastre, le dijo al sastre que le hiciera un pequeño pantalón, porque él tenía algo en su corazón. Y dice que cuando por fin logró reunir las cosas que había reunido, un pequeño traje un poco arrugado, y él supo que iba a haber una subasta. Entonces él dijo, porque él llevó el cuadro, mejor dicho, llevó el cuadro y se lo entregó al viejito y le dijo, yo sé que esta cosa quizás no valga nada, pero a mí me gustaría que le digan al padre de mi amigo que yo dibujé este cuadro. Y en ese tiempo venía saliendo el carro y se miraron, y luego el padre del muchacho le preguntó, ¿y quién es ese? Dijo, es un mendigo que era amigo de tu hijo y él pintó un cuadro. Y cuando el hombre lo vio, simplemente lo llevó para dentro de la casa. Luego pasaron unos días y llega una noticia, y la noticia es que el pordiosero está parado en la esquina, está sentado allá, y ve que un carro fúnebre saca una urna, y fue y conversa con el viejito, y el viejito le dice, el padre murió también. Y luego, después de unos días, había muchos carros parados en la puerta de la casa, y gente venía bajándose bien vestida, gente adinerada, porque había una subasta póstuma, porque el dueño de toda esta galería ya no tenía más hijos, no tenía herederos, así que por lo tanto mandó a hacer una subasta para vender todos los cuadros que él tenía. Y fue cuando este pordiosero rápidamente buscó un pantalón de un color y de otro, así como cuando nosotros venimos al culto, porque sabemos que hay algo grande que va a ser repartido. Muchas veces nos preocupamos más de la cuenta y el Espíritu Santo está más interesado en lo interno de nosotros que en lo externo. Así que cuando él llegó a la puerta, allí estaba el jardinero. Y le dijo, ¿qué haces aquí? Te veo diferente, te rasuraste. Oh sí, lo que pasa es que hice ciertos arreglos porque al menos me gustaría estar en la subasta para ver si son capaces de ofrecer el cuadro que yo hice. Entonces cuando entró a la subasta, el viejito lo pasó por un lado y allí estaban muchos cuadros, estaban así alrededor, y había uno que tenía un velo sobre él. Y entonces él se sentó con algunas monedas que había mendigado el día anterior, se sentó con unas monedas y entonces el subastador dijo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, comienza la subasta. Y entonces dijo, este es el primer cuadro que vamos a subastar. Y cuando levantaron el paño, el velo que tenía, era el cuadro del hijo que el mendigo había hecho. Y entonces usted sabe, había sido hecho en la calle, había sido hecho en la acera, había sido hecho por un hombre de uñas largas, quizás estaba sucio por una esquina, y entonces, aparte de eso, era un creyón, así que, usted sabe, no era tan fino como uno de Da Vinci, como uno de Picasso, pero allí estaba el primer cuadro. ¡Ah! Se oyó un murmullo de la gente, pero ese cuadro tan horrible que hace allí. Nosotros, ninguno de nosotros quiere ese cuadro. Nosotros queremos aquellos cuadros que estaban dispuestos a pagar $100,000, $200,000, $300,000 para poder comprar uno de estos cuadros. Y entonces el subastador dijo, fue una orden expresa del dueño de esta galería que el primer cuadro que fuera subastado tenía que ser este cuadro, porque ahí donde ustedes lo ven es el cuadro de su hijo. Y su hijo salía por las calles y parecía que era un vagabundo. Mira, aquí está el cuadro. ¿Quién ofrece algo por este cuadro? Y todo era un silencio y nadie quería comprar el cuadro. Y de repente él dice, $1 por el cuadro, $1 por el cuadro. Y nadie quería. Y en eso el pordiosero comienza a sacar sus moneditas. Y entonces 25, 30, 45, 50, 80, 90 buscó. Se le había abierto un hueco en el bolsillo y se le fue chorreando hasta donde estaban sus zapatos y sacó la moneda que faltaba. Y entonces dijo, yo doy $1. Aleluya. Él estaba pagando por su propio cuadro. Yo doy $1 por el hijo. Y entonces el hombre dijo, allá un señor en la esquina dice $1. ¿Quién dice $2? ¿Quién dice $2? ¿Quién dice $2? Nadie dijo nada y dijo, $1 a la una. Usted sabe cómo es, ¿verdad? $1 a las dos. Y luego dice,
$1 a las 3, vendido aquel señor raro que está allá atrás. Oh, gloria al Señor. Oyeron anoche cuando el Señor nos dijo, ¿quién se llama Enoc aquí? Aleluya. ¿Quién es ese señor raro aquí esta mañana? Aleluya. Alabado sea el Señor. Oh, el hombre saltó de su silla y entregó sus monedas. Y entonces todos tronaron sus dedos y dijeron, ahora va a empezar la subasta. Ahora es que se van a mirar los cuadros hermosos. Y de repente el hombre cerró su cuaderno y dijo, amigos, quiero decirle que la subasta ya se ha terminado. Y todos comenzaron a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Y quién comprará ese cuadro? ¿Y quién tomará ese otro cuadro? Y él dijo, fue una orden expresa del dueño de esta galería, que el hombre que fuese capaz de comprar el cuadro del hijo por el precio que fuera, él heredaría toda la galería, incluida toda esta casa, toda la cuenta de banco y todo el dinero que él tenía, si tan solo era capaz de comprar el cuadro del hijo. Hoy, de ser un pordiosero en la calle, por haber tomado el cuadro del hijo, por haberlo comprado, por haberlo amado y por haberse arriesgado a entrar en una subasta donde quizás no iba a ser bienvenido, donde había gente que olía mejor que él, pero por haber tomado el valor de decir, yo quiero al hijo, aleluya. Y yo pregunto en esta mañana, ¿quién quiere al hijo también? ¿Alguna dama, algún caballero? Yo quiero al hijo. ¿Por qué queremos al Hijo? Porque el testimonio que Dios nos ha dado es que tenemos vida eterna y la vida eterna está en su Hijo. Así que si voy al colegio mañana en la mañana, yo quiero ir con el Hijo. Si voy al trabajo mañana en la mañana, yo quiero tener al Hijo. Si voy a la universidad, donde quiera que yo vaya, Señor, permíteme, yo quiero tener al Hijo en mi vida. Alguien puede darle gloria a Dios en esta mañana. Aproveche estos minutos que Dios nos da, porque Él nos ama a nosotros. Esta era la manera como terminamos nuestro culto el domingo pasado. Y cuando estábamos terminando, entonces ahí fue cuando todos nos vinimos al altar y hubo llanto. Y hubo allí un arrepentimiento en nuestros corazones, porque muchas veces queremos la palabra. Muchas veces queremos la unción del Espíritu Santo y muchas veces queremos recibir tantos beneficios que Dios tiene para nosotros. Pero nos estamos olvidando que no podemos dejar por fuera al recipiente original de esa bendición que es el Hijo de Dios. Así que, comenzando nuestro pequeño mensaje esta mañana, yo digo que si nosotros reclamamos ser o estar incluidos en esta gran instrucción espiritual y que además nosotros reclamamos tener vida eterna, nosotros debemos comparar nuestra vida a la luz y el deseo de Dios en otras vidas que pasaron antes que nosotros. Amén. Porque nosotros decimos, nos vamos en el rapto. Nosotros decimos, vamos a ser resucitados. Nosotros decimos, vamos a la cena de las bodas del Cordero. Y una cosa es lo que nuestras bocas están diciendo y otra cosa es lo que nuestras vidas están diciendo. Así que si nosotros reclamamos poseer esta vida, nuestra vida tiene que ser comparada, tal como oímos ayer, cuando la palabra estaba siendo predicada. Tenemos un tipo en la Biblia con el cual nosotros debemos emparejarnos. Y entonces decir, si yo tengo una promesa de rapto, no puedo compararme entonces con Moisés, no puedo compararme entonces con Job, o no puedo compararme con José, aunque ellos fueron tipos maravillosos, pero yo debo buscar a alguien que se fue en el rapto. Yo debo buscar qué fue lo que ese hombre logró para poder irse en el rapto, porque yo también tengo una promesa de rapto. Es como el profeta Elías. Usted sabe que Elías, él había hablado la palabra, los cielos fueron cerrados, las aguas se terminaron, 3 años y medio, no hubo semilla, y Elías estaba siendo buscado como el preso más buscado. Así como vemos en las alcabalas la cara del mundo y la cara de María Corina, se solicita a esta persona. Así estaba la cara de Elías en las puertas de los templos, en las puertas de las iglesias. Gloria al Señor. No querían al profeta Elías, o mejor dicho, lo querían, pero para destruirlo. Y Elías entró en un colapso nervioso tan grande que se fue a una cueva, y entonces allí él lloró y dijo, yo no soy mejor que mis padres, ¿por qué no me quitas la vida? Él estaba, quizás no iba a cometer suicidio por sí mismo, pero él estaba queriendo ser matado. Él quería desaparecer de la tierra. Y Elías no sabía
que unas cuadras más adelante, unos días, unos capítulos más adelante, Elías se iba a ir en el rapto. Entonces, si yo digo que yo tengo vida eterna, si yo digo que yo tengo promesa de rapto y yo estoy listo para irme, yo tengo que ver cómo eran las condiciones de Elías. Elías vivía en un mundo donde mandaba Jezabel. Elías vivía en un mundo donde mandaba Acab. Elías vivía en un mundo ahora donde el sexto sello se había cernido sobre la tierra y la interrupción de la naturaleza había sucedido. Los glaciares, a causa del calentamiento global se derriten el día de hoy y los ríos se secan, los mares se contaminan. Las especies marinas desaparecen, el salario pierde su poder cada día y las cosas están más caras hasta el momento en que vemos pobres personas vendiendo sus carnes, vendiendo sus cabellos, vendiendo un diente de su boca para tratar de conseguir algo, porque estamos viviendo en un tiempo de hambruna, en un tiempo de destrucción, en un tiempo donde la naturaleza ya no es igual que antes, donde las economías están destruidas, los gobiernos están destruidos, las iglesias, los ministerios están destruidos. Así como en estos días esas cosas están destruidas, así eran los días de Elías. Cuando ellos iban a la bodega o a la tienda a tratar de conseguir algo, véndame 1 kilo de carne, estaban vendiendo una bolsa con unos 10 gramos de carne, porque tenía que alcanzar para todos, porque había escasez, porque había problemas. Y también espiritualmente hablando, en aquellos días nadie quería el mensaje del profeta Elías. Porque una cosa es que la gente quiera al hermano Branham. Una cosa es que la gente quiera que el profeta regrese acá. O si el profeta llegara aquí, dije el hermano Juancho, esta es la iglesia que más vale la pena. Pero no tenemos la imagen de un hombre, pero tenemos el mensaje que Dios trajo. Y eso la gente no lo quiere. Así que por lo tanto había una hambruna natural y había una hambruna espiritual y había sed. Una gran sed. Esas eran las condiciones naturales en los días que un hombre se iba a ir en el rapto. Gloria al Señor. ¿Notaron ustedes, se dieron cuenta que Elías se fue en el rapto en el mismo lugar donde Josué se encontró con el príncipe? Estoy hablando ahora de unas coordenadas naturales, porque Elías se fue en el rapto en el Jordán. Y estando, después de haber cruzado el Jordán, en un cierto punto del Jordán, Josué levantó su cabeza y vio a un hombre. Y ese hombre venía con una espada en la mano. Y Josué se le fue encima y le dijo, ¿eres de los nuestros o están en nuestras contas? Dijo, no soy ni de ustedes ni de ellos, pero he venido como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué se quitó su casco y lo adoró, porque se dio cuenta que ese era un lugar sagrado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Eso quiere decir que así como Elías tuvo que regresar al punto donde Josué se encontró con el príncipe de Jehová, así la novia tiene que regresar al punto original donde un profeta pudo encontrarse con el pilar de fuego. Porque la novia del Señor Jesucristo tiene, el hermano Branham dijo, que la novia nunca va a ser bendecida a menos que ella esté en su tierra, y la tierra de ella es el mensaje de la hora. Amén. Allí es donde nosotros deseamos estar. Entonces estas condiciones estaban arropando a Elías de tal manera que Elías tampoco tenía comida. Elías también tenía problemas. ¿Se recuerdan el hermano Blanco? El problema de los impuestos. No hallaba cómo pagar sus deudas. Y él decía, no fui yo y no puedo aceptar. Gente le decía al hermano Blanco, tenga el dinero para que pague. Y él decía, si yo pago estaré reconociendo que yo fui un rufián. Yo no hice eso. Y el gobierno estaba apretándolo. Igualito como Elías fue apretado también. Y Elías llegó a un punto en el que dijo, ya no aguanto más. ¿Cuándo la novia va a llegar a ese punto? Donde ella diga, Señor, yo no aguanto más. Mire cómo nos aquejan las cosas que nos persiguen este día. Mire cómo nuestra renta se acerca como que fuera una cuestión de semana a semana. Mire cómo las cosas se van acumulando. Mire la falta de trabajo. Mire los problemas que nosotros enfrentamos. Tiene que llegar una forma, algo que suceda con nosotros, que le haga saber a nuestra alma, Señor, ya no aguanto más, yo quiero irme de aquí. Así que Elías, el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? Yo he sentido un celo, ahora me buscan para matarme. Dijo, Elías, tienes todavía algo que hacer. Y después de unos días que él fue y ungió a Eliseo, pasaron unos cuantos días después de eso, y entonces Elías se fue a la gloria. Amén.
Estoy diciendo esto porque nosotros decimos que tenemos vida eterna, nosotros decimos que tenemos promesa de rapto y que somos Enoch y estamos caminando con Dios. Y usted sabe que caminar con Dios, el profeta dijo que caminar en la verdad es como caminar sobre ¿qué? Sobre clavos afilados. Eso es lo que significa caminar en la verdad de esta hora. Así que nosotros estamos reclamando todo esto. Pero quiero decirles que nosotros no podemos olvidar que eso que nosotros decimos tener y que es el único poder que nos va a llevar a la casa, ese poder estaba en su Hijo. Porque ya la palabra nos está diciendo, el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién dijo eso? El Hijo. Juan 5:24, el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que entendemos que todo ese poder que nosotros estamos reclamando tener este día, esa cosa estaba en su Hijo, pero no estaba solamente en su Hijo cuando su Hijo le dijo al mar que se calmara, cuando el Hijo le dijo a la tormenta que se calmara, cuando el Hijo fue y le habló al endemoniado de Gadara, pero eso estaba en el sufrimiento de Él. Eso estaba con Él cuando Él fue al Getsemaní. Allí estaba esa cosa golpeándolo. Cuando el enemigo estaba golpeándolo a Él, todavía ese poder estaba dentro de Él. Ese sufrimiento, esa muerte que Él padeció y luego la resurrección que Él tuvo. Por lo tanto, nosotros debemos estar claros que sin Él y sin eso que Él tenía, nosotros jamás vamos a ser capaces de dar el salto de calidad, de servicio y manifestación que Dios está anhelando. Ahora, voy a leer una cita del hermano Branham aquí en un mensaje llamado El hombre más vil de Santa María. Y voy a leer esta cita porque quiero decirles que nosotros como la verdadera novia de Cristo en esta mañana, porque yo creo que formamos parte de esa verdadera novia de Cristo. Nosotros como la verdadera novia de Cristo no estamos aquí participando en un concurso de belleza. Y usted dice, hermano Juancho, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque vamos a ver algo de Esther ahora. Porque parece que lo de Esther, yo la tengo aquí, parece que lo de Esther era un concurso de belleza. Y quiero decirle que ya Esther era bella. Así que ella no iba a ir a la casa del real para recibir belleza. Así como ustedes ya son hijos de Dios. Ya son hijas de Dios. Ustedes no vienen aquí para recibir el derecho y decir, por cuanto vienen aquí ustedes son hijos de Dios. No, ustedes vienen aquí no a mostrar que son hijos de Dios. Ustedes vienen aquí a instruirse como hijos de Dios que son para poder estar preparados para el encuentro. Así que la verdadera novia de Cristo, ella no está participando en un concurso de belleza con otras mujeres. Y saben que cuando estábamos leyendo hace un momento la escritura de Pedro, estábamos leyendo esa escritura y ya ustedes saben que el Señor hace poco nos abrió aquí en esta pequeña asamblea mientras predicamos en diciembre y enero, que cuando el hermano Branham estaba señalando a la mujer, es uno de los mensajes más crueles que el hermano Branham puede tener, que es el mensaje y no lo sabes. Cuando él parece que está señalando a la mujer, ya ustedes saben que él está hablando de una condición que la iglesia tiene. Así que por lo tanto, cuando las personas dicen que el séptimo ángel era un odiador de mujeres, eso no es verdad, porque él fue hijo de una mujer, fue esposo de 2 mujeres y fue padre de 3 mujeres. Tenía su hermana y luego tenía multitud de hermanas y ustedes lo pueden leer a él diciendo, pero ustedes no, mis hermanas, ustedes son damas, ustedes son preciosas, ustedes son nobles. Así que por lo tanto, cuando la Biblia está hablando aquí de que Esther tenía que ser llevada a un lugar, no está diciendo que era una mujer siendo llevada, no, está diciendo que es una iglesia. Entonces, nosotros somos, como creyentes, cada uno de nosotros somos una mujer. Usted dice, yo no soy mujer de nadie. No, está bien, no hay problema con eso porque somos varones, pero cuando estamos hablando de mujeres porque estamos bajo el liderazgo de alguien. Y estamos creyendo que estamos siendo instruidos para encontrarnos con alguien. Entonces, Esther, ella no fue a ese lugar para que a ella le dieran belleza. Ya ella tenía belleza. Ya las vírgenes eran bonitas todas. Pero ellas no iban a un concurso de belleza, aunque ellas debían pasar a través de un proceso donde la belleza de ellas iba a ser realzada. Y ustedes encuentran
que estas mujeres iban a pasar 12 meses en la casa real, en el palacio de las mujeres, no era en el palacio del rey, porque era una casa real que había en Susa, lo cual era la residencia real, pero Susa, pero no quiere decir que donde la mujer fue llevada era la casa del rey, era el palacio de las mujeres. Y luego ella tenía que pasar un proceso de 12 meses, donde en 6 meses tenía que ser ungida con óleos de mirra. Y ustedes saben lo que significa la mirra, ¿verdad? Cuando los magos fueron a visitar al Señor Jesús, ¿cómo es que llevaron ellos? Incienso, oro y mirra. Y entonces ya sabemos que el oro significaba la deidad que él tenía, y el incienso significaba el ungimiento que él iba a tener, y la mirra, ¿qué significaba? El sufrimiento por donde él iba a pasar. Y si nosotros pretendemos ser llevados de la iglesia, que es el palacio de la mujer, al palacio del rey, nosotros tenemos que ungirnos también con un ungüento de mirra. Tiene que haber sufrimiento. Allí en las edades el hermano Branham dice: no veo un cuerpo más martillado y más machacado aparte del Señor Jesucristo que la novia de él. Sin embargo, ella no se venga, ella no es vengativa, ella pone la otra mejilla, novia de Jesucristo, digna del evangelio. Amén. Ven a Ruth, para que Ruth pudiera llegar y ser la esposa de Booz. Ella primero tuvo que sufrir allí, se tuvo que ungir. Así que Esther, por lo tanto, ella no estaba participando de un concurso de belleza, porque no es propiamente belleza lo que el Espíritu Santo está buscando. Porque si se trata de belleza, ya ustedes saben que la iglesia más bella del mundo, ya ustedes saben dónde queda y quién es su cabeza y cómo es que ellos son gobernados. Y sin embargo, aunque ellos tienen toda esa belleza, ellos no tienen nada de resplandor de la palabra, de brillo de la palabra en ellos. Ahora, déjenme leer algo aquí del hermano Branham, para continuar entrando un poquito en Esther, porque hace 4 semanas, 5 semanas, yo leí una escritura de Esther y yo les dije: en algún momento vamos a sentar a predicar de esto. Entonces el hermano Branham está predicando aquí en el mensaje El hombre más vil en Santa María, y él está tomando tomó este título porque él predicó en una ciudad llamada Santa María, California, y luego lo predicó en otra ciudad llamada Santa Marta, y predicó el mismo mensaje y solamente le cambiaba ese nombre. Y el hermano Branham está hablando aquí de aquella señora que entró a la casa de Simón. Y el profeta dice que Jesús le dijo a Simón: he dejado cientos de leprosos, he dejado de sanar y de resucitar muertos, he podido multiplicar panes en regiones de Judea donde la gente se está muriendo de hambre, y dejé todo eso simplemente porque tú me invitaste. Tremendo eso que dice el profeta. ¿Cómo el hermano Branham podía dramatizar este tipo de cosas? Es como que si el Espíritu Santo nos dijera esta mañana: Pablo, o nos dijera esta mañana: Benjamín, yo he dejado de hacer esto, aquello y lo otro por fulano de tal, y me he concentrado en ti porque tú supuestamente eres mi hijo y tú dices que me amas. Y que si el Espíritu Santo comenzara entonces a reclamarnos. Usted sabe que la razón de la crítica que Jesús recibió en la casa de Simón fue por la causa del servicio que él estaba recibiendo y de quién lo estaba recibiendo. Y el hermano Branham, mientras está predicando esto, él prácticamente está diciendo que mientras esa señora estaba lavando los pies de Jesús allí, ella estaba naciendo de nuevo. Amén. Aleluya. Entonces el hermano Branham dice: y el nuevo nacimiento es la misma cosa. Está hablando de cómo la mujer, ¿qué hizo la mujer? La mujer tenía un atavío en su cabeza, y ella agarró y se quitó lo que tenía en la cabeza, y ella comenzó a llorar. Por lo tanto, si ella tenía algún atavío en su cara, o si ella tenía algún atavío en su cabeza, todo eso fue deshecho en el momento en que ella encontró al hombre que la podía ayudar. Yo espero que usted haya encontrado al hombre que le pueda ayudar también. ¿Cómo se llama ese hombre? Es el Hijo. Amén. Aleluya. Entonces dice el profeta: el nuevo nacimiento es la misma cosa, es un desorden, pero vida sale de ese desorden. La única manera que ustedes pueden recibir vida es por medio de un nacimiento. La única manera que ustedes pueden recibir instrucción para este encuentro es por medio de nacer de nuevo de este mensaje. Dice el profeta: es asqueroso, pero produce vida, pero la gente lo trata de evitar.
ellos no se quieren lavar la manicura de su rostro. Usted sabe, el hermano Branham, el otro día hablamos, él no sabía decir bikini, sino kini. ¿Se acuerdan de eso que predicamos aquí el otro día? Ahora dice la manicura de su rostro y parece que la gente se ríe. Él dijo, lo que es, que lo que sea. Yo no conozco esas cosas locas, dijo. Pero yo sé que ustedes lucirían mucho más bonitas si no las usaran. Si ustedes prueban un poquito de Hechos 2:4, superará todo lo que MacFactor pudiera hacer. Eso sí se los aseguro. Si tan solo prueban un poquito de eso, será una belleza eterna. Me gustó esa expresión porque Esther no estaba participando en un concurso de belleza, de una belleza externa, porque vaya a buscar mi Venezuela de 1971. Qué hermosa era la señora, pero si van a mirarle el día de hoy, la belleza externa que ella tenía ya se ha desvanecido de su rostro. Pero Esther no estaba allí buscando una belleza externa, sino una belleza eterna. Y eso es exactamente lo que nosotros también estamos buscando en esta mañana. Y el profeta dice, una belleza eterna. ¿Cuál es? Un espíritu apacible, dulce y afable. ¿Ven cómo se conecta con lo que dijo el apóstol Pedro allá? Entonces sigue diciendo el profeta, eso es lo que esta mujer tenía. Hablando de la mujer que estaba lavando los pies de Jesús. Ella tenía dentro de ella un espíritu apacible, dulce y afable. Pero para los ojos de todos los que la estaban mirando, ella no tenía nada de eso. Ella era una mujer de la mala vida. Entonces el profeta dice, eso es lo que esta mujer tenía. Eso es lo que tenía Esther cuando fue ante el rey. Y esta fue la parte de esta cita que me llamó la atención. Dice, esa es la razón que ella superó a las otras mujeres. Amén. Ahora, mientras yo estaba pensando en esto, yo estaba diciendo hace un momento que no es belleza lo que el Espíritu Santo está buscando. Porque la novia del Señor Jesucristo está obligada por Dios y por todos los recursos que a ella le han sido otorgados en estos últimos 60 años a superar a las otras mujeres que dicen que están ataviándose para el rapto. Entonces la novia ella tiene derecho de ser y está en la obligación de ser diferente a todas las mujeres. Ahora, volvamos a Esther solamente por un momento. Ahí, si quieren leerlo conmigo, en Esther, el capítulo 2. Está un poco caluroso y quizás avancemos unos poquitos más, unos minutitos más, pero Dios va a ayudarnos. Ahí en Esther, quiero leer algo aquí en Esther, en el capítulo 2, pasando rápidamente sobre estas cosas, para que ustedes solamente tengan una idea, y quizás en los días que vienen vamos a seguir hablando sobre esto. Dice... El versículo 1 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey, se acordó de Vasti, de lo que había hecho. Luego, los criados dicen, busquen vírgenes de buen parecer. Y luego, en el versículo 3 dice, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real. Ahora, quiero decirles que Susa, esto solamente para colocarlo en un contexto de cómo se parece aquello a esto. Susa era una gran metrópoli de aquel país que se llama Persia. El día de hoy Persia se llama Irán. Cuando ustedes ven la oración de Daniel, dice que Gabriel le dijo, varón muy amado, desde el momento en que tu oración salió, fue oída y salió una respuesta. Pero el príncipe de Persia me estorbó en el camino por 21 días. Ahora, ¿quién es el príncipe de Persia? El diablo. Él es el príncipe de Persia. Y Persia, en un contexto, es el Edén de Satanás. Ahora encontramos que sale una orden que en el Edén de Satanás tienen que haber vírgenes. Oh, parece que estoy en la iglesia mormona de ahí abajo, de la calle 7. ¿Qué cosa? En la ciudad del diablo, en el Edén del diablo, en el palacio donde el diablo manda, sale una orden que dice, busquen por todas partes, porque tienen que haber vírgenes. Tienen que haber doncellas, porque uno de los requisitos para poder ir a la casa era ser doncella, era ser una virgen. En el Edén de Satanás, una doncella. Aquí la Biblia dice
que buscaron por todas partes y comenzaron a hallar vírgenes. La Biblia dice que el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y las aparejaron, porque se oyó una voz que decía: he aquí viene el esposo. ¿Y qué hora era? Era medianoche. ¿Dónde era? En el mundo de oscuridad. ¿Dónde era? El lloro y el crujir de dientes estaba al lado de ella, pero habían vírgenes que estaban aparejándose. Esto no era en Jerusalén, esto era en Susa, residencia, la ciudad de la residencia real del rey. Aleluya. En Persia, Irán. Y el hermano Branham predicó el mensaje: el Dios de esta edad perversa. Y ya lo leíamos el otro día, cómo es que un hijo de Dios casi no puede salir de su casa sin ser traído a esta edad perversa por medio de mujeres insuficientemente vestidas. Y eso no, cuando dice un hijo de Dios, pues no está hablando solamente de hijos, está hablando de hijas también. Ahora, y quiero que sepan, dice la Biblia aquí, me gustó cuando yo estaba viendo estas cosas. La Biblia dice, en el versículo 3 dice: todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai. Al cuidado de Hegai. Entonces, dice: eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Ahora, cuando vemos aquí Hegai, nos damos cuenta que este hombre, Hegai, no era un modista afeminado. Es para que ustedes tengan una idea de cómo funcionaba la cosa en el palacio del rey. Hegai no era, usted sabe, un Homel Sousa por ahí todo vestido, amanerado y actuando como una mujer. Dice que él era un eunuco del rey. Y la palabra eunuco, esa palabra eunuco significa separado. Así que Hegai era un eunuco diferente a todos los demás hombres que trabajaban en el reino. Este hombre, dice la Biblia, que él era un guarda de las mujeres. Y por eso digo, no era un afeminado detrás del púlpito predicando, pero este era un hombre que sabía qué es lo que el rey quería para sus mujeres. Hegai era un guardaespaldas, Hegai era un instructor, Hegai era un hombre de guerra. Y Hegai, quiero decirle, que era más de confianza del rey que el copero de donde bebía y el panadero donde comía, porque Hegai a él le había encomendado con plena confianza a todo su harén de damas. Entonces, hermano, quiero decirles, tuvimos un Hegai en esta generación. Había Oral Roberts y había Billy Graham y Allen y Tele Obor y todos ellos, pero había un Hegai a quien el rey le tenía más confianza. La Biblia dice que habían 7 estrellas en su mano, ¿verdad? Y cuando salió la primera estrella salió Pablo, cuando salió la segunda salió Irineo, cuando llegó el tiempo del hermano Branham no habían 3 estrellas. Ustedes lo ven ahí en el mensaje, la palabra hablada, la simiente original. Él dice: la simiente ecuménica ha sido sembrada, la simiente denominacional ha sido sembrada y la simiente de la palabra también ha sido sembrada. Porque el mensaje le fue encomendado no a otros eunucos, no a otros predicadores, pero la confianza extrema de vestir a esta novia le fue encomendada a un eunuco especial. Un eunuco que conocía los pensamientos del rey. Fíjese si es cierto lo que yo estoy diciendo, que el nombre de Hegai significa pensamiento. Hegai significa pensamiento. Así como que lo que Hegai era la expresión de un pensamiento. Ahora no era la expresión de sus propios pensamientos, pero compare la doctrina de los otros eunucos que hemos tenido y lea los libros y escuche las cintas de nuestro eunuco y dígame si eso que nos fue predicado a nosotros no es totalmente diferente a lo que el mundo ha escuchado. ¿Sabe por qué yo creo que es diferente? Porque yo la veo a usted diferente. Yo lo veo a usted de un hombre diferente. Cuando ustedes miran la ciega,
de la siembra que el hermano Branham habló en la palabra, hablar de la simiente original, la semilla pentecostal, la semilla denominacional que fue sembrada allá. Ustedes ven, hoy en día ven la ciega de eso y miren lo que la iglesia denominacional ha llegado a hacer, y la iglesia denominacional dentro del mensaje, pero ¿qué ha llegado? Miren la novia, cómo es ella. Alguien puede darle gloria a Dios. Así que Gai no era un amanerado. Porque usted sabe que se tiene el pensamiento de que los eunucos eran, usted sabe, eran hombres raros. No, lo que pasa es que no es que eran hombres raros, es que ellos habían sido hechos para no tener deseo por una mujer. Pero no te me acerques porque te puedo cortar la cabeza. No quiere decir que tuviera un deseo extraviado. Ahora, sigamos mirando aquí. Dice, guarda de las mujeres y que se le den sus atavíos. Y la doncella que agrade los ojos del rey, reina en lugar de basti. Bien. Luego hay un paréntesis. Se habla de que es a la casa del rey, a la casa real donde tienen que ir. Todas tienen que venir al Edén de Satanás, pero ahí hay un lugar. Luego dice, había en Susa, versículo 5, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. Entonces, fíjense usted ahora, no era solamente que habían vírgenes y que habían doncellas y que estaba Suero y Basti estaba rebelde, pero en esa misma ciudad, antes de que los pensamientos llegaran a los corazones de los criados y Memucán hablara, ya Dios tenía un hombre viviendo en Susa. Dice, había en Susa residencia real un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Cuando ustedes leen de Simei, saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Se acuerdan de Simei? ¿Cómo escupió a David? ¿Y David lo fue a cachetear a él? No, ¿verdad? Joab saca la espada. Le dice, déjame cortarle la cabeza a este perro. Saben que para esos días Simei estaba soltero. Y cuando Joab sacó la espada, David, que tenía el Espíritu de Cristo en él, dijo, ya va, no le hagas nada, porque esto viene de parte de Jehová. Joab guarda su espada con ganas de cortarle la cabeza. Y Simei, ¿quién era? Uno de los hijos de Saúl, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Y entonces luego se va. Como ustedes saben, cuando David regresa triunfante, entonces Simei sale a recibirlo y Siba también salió y 1000 soldados, y entonces David le perdonó la vida. Si eso no hubiera pasado, Mardoqueo no hubiera nacido. Si Mardoqueo no hubiera nacido, entonces, ¿quién iba a cuidar la hija de su tío y de su tía cuando ellos murieron? Vean ustedes cómo es que el sufrimiento, la deportación, la crítica, el estigma, todas las cosas que suceden tienen un propósito en la vida nuestra. Porque dice que Mardoqueo no vivía allí porque él tenía una casa y tenía un buen trabajo. Dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quiere decir que ya habían pasado unos cuantos años desde que Nabucodonosor había, y Belsasar, y Darío, y una cuenta innumerable de reyes, y todavía ellos estaban deportados. Y luego dice, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. En otras palabras, quiere decir que ella era sin padre y sin madre. Cuando nosotros vemos el orden del cual nosotros venimos, con papá, con mamá, ese fue nuestro primer nacimiento. El sacerdocio arónico tenía que tener padre levita, si no, no podía ser levita. Pero cuando se habla de Melquisedec, dice, ¿quién es este? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? Su descendencia. ¿De cuál ciudad salió? Y aquí cuando llegó el tiempo del llamado, ya Esther no tenía poder de padre y de madre sobre ella. Ya Esther, ella no sabía nada de lo que significaba que la madre iglesia o la padre iglesia la gobernara a ella. Ella ya no estaba bajo ese orden, pero ella estaba bajo otro orden. Y dice la Biblia, la joven era hermosa, o mejor dicho, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó. Gloria al Señor. Quiere decir que ella estaba viviendo en una posición de ser adoptada. Y yo digo, y nosotros en esta mañana todavía somos hijos
que estamos aprendiendo en el kinder. Todavía estamos tratando de ver cómo solucionamos un problemita y otro. Si tengo una disputa con el hermano fulano de tal o con sultano, ¿cuándo yo iré a arreglar esta cosa? ¿O quiénes somos nosotros en este día? Entonces cuando salió este edicto y Mardoqueo oyó lo que estaba sucediendo, nadie podía decir, ¿y ese hombre qué hace allí? Ya él estaba allí. Porque ahora Mardoqueo va a jugar un papel demasiado importante. Mientras Esther, ella va comenzando a ponerse atavíos. Mientras Mardoqueo está parado en la puerta, ella está comenzando a tener influencia. Ella está comenzando a tener autoridad. Ella está cambiando su ropa de huérfana. Gloria. Dice, sucedió pues que se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, no del rey, sino de Hegai. Me gusta eso, gloria al Señor. Porque teníamos que cuadrar con el mensaje primero, gloria al Señor. Entonces el hermano Branham no nos miró a nosotros, pero el espíritu de Elías, cuando fuimos traídos, estaba condenando todo lo que estaba sucediendo, pero halló gracia en usted. Eres bienaventurada, eres bienaventurada, eres bienaventurada. Entonces dice, ¿y cómo se supo que ella halló gracia? Porque rápidamente hizo que le dieran atavíos y alimentos. Y luego dice, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Y bueno, esto pudiéramos seguir hablando y hablando. Y luego en el versículo 13 dice, 12. Y cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para ver al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. ¿Cómo eran los atavíos? Entonces no eran joyas, no eran, dice, estos 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Aquí es donde algunos hermanos dicen que los afeites de mujeres son sacarse las cejas. Y cuando usted lee la palabra afeite, si usted busca el significado, es ungüentos. Tiene que ser ungida, sobre ungida, sobre ungida, sobre ungida. No era un solo afeite, eran afeites. Así como anoche tuvimos un afeite aquí. ¿Alguien puede levantar su mano? No diga, pobrecito hermano Juan, está predicando un mensaje malo. No. Yo tuve un afeite anoche. Yo me fui lleno del gozo del Señor en mi corazón. No quería saber nada de otra cosa, sino qué bueno es el Señor con nosotros. Pero esta mañana todavía hay otro afeite, aleluya. Porque es palabra sobre palabra sobre palabra. ¿Le pueden dar gloria a Dios? Ahora dice, revela en el versículo 15, revela algo, 15 y 16, que no había dicho antes. Dice que la mujer venía por la tarde al rey. La mujer venía por la tarde porque usted sabe que originalmente el día comenzaba en la tarde. Así como fue la tarde y la mañana del primer día. Así que lo que hubo entre Dios y la tierra fue un asunto amoroso. Una luna de miel, donde no entra suegra, donde no entra suegro, donde no entra papá, no. Era de la tarde a la mañana. ¿Y cuándo fue que vino el mensaje de nosotros? ¿Cómo se llama? A la hora de la tarde habrá luz. Entonces dice, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. Por eso ustedes ven que la iglesia pentecostal, ella tuvo su tarde y su mañana con el rey. Pero luego ella fue enviada a la segunda casa, que ahora no es de doncellas, porque ya no eran doncellas, ahora era de concubinas. Y entonces es cuando a las concubinas, si él le regalaba 7 anillos de oro a Esther, había 1 de plata para las concubinas. Ellas todavía eran bendecidas, pero ellas estaban en una segunda casa. Por eso es que fueron entregados a emociones. Ustedes ven, por ejemplo, nosotros no podemos codiciar el sistema musical que las iglesias denominacionales tienen, porque Dios les dio eso a ellos en su segunda casa.
Pero en la primera casa donde estamos nosotros, en el palacio, lo que hay es palabra. Por eso es que no tenemos, usted sabe, cosas rutilantes y no tenemos el glamour del mundo, pero hermano, y uno mira a los músicos y mira a fulano de tal y al otro y usted dice, ¿por qué nosotros no tenemos eso en nuestra iglesia? ¿Sabe por qué? Porque tú no vives en la segunda casa, tú vives en la casa del Rey. Oh, gloria al Señor. Gracias, Padre, gracias. Entonces, cada una, ella venía por la tarde y en la mañana volvía a la casa segunda, a cargo de Sagaz. Este era otro ya. Este era para que cuide las concubinas. Este no es para que cuide las vírgenes, no, este es para las concubinas. Y luego dice, eunuco del rey, guardia ¿de quién? De las concubinas. Y esa mujer no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Pero ¿cómo iba a acordarse el rey de cada mujer y de cada nombre? Luego dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, es ahora cuando se revela el misterio del nombre del padre de Esther. Porque al principio de los versos no se dice sino que era sobrina de Mardoqueo. Pero en verdad ella era prima de Mardoqueo. Porque el papá de Mardoqueo era hermano de Abihail, por lo tanto, Mardoqueo y Esther eran primos. Pero él la adoptó porque era un hombre de carácter. Si pudiéramos decir que era un redentor semejante. Pudiéramos decir que era un redentor pariente, que la pudo proteger a ella hasta que llegara ese llamado real y que nadie la tocara cuando iba para, ¿verdad? Que uno manda un muchachito de uno a la tienda, ¿verdad, hermana Susana? Y te lo manda con el Cristo en la boca. No quiere que nadie lo toque. Así era Mardoqueo con Esther. Luego dice, cuando llegó, entonces dice, hija de Abihail, tío de Mardoqueo. La palabra Abihail es usada 17 veces en la Biblia. Este nombre pertenece a 3 mujeres y a 2 hombres. Y este nombre significa poseedor de poder. Era lo que significaba el nombre del papá de Esther. Y Esther significa estrella. Así que, dice la Biblia, Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues llevada Esther al rey Asuero, a su casa real en el mes 10º, que es el mes Tebet, al año 7º. En otras palabras, el llamado de ella fue 17. Salió un llamado. ¿Cuál era el llamado? Ya vimos Apocalipsis 10, 1 al 6. Vi otro en el fuerte descender del cielo con la coriza en su cabeza, una peluca, y luego traía un libro abierto en su mano, puso un pie sobre el mar, otro sobre la tierra, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Pero en el 17 dice, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Y quién es el misterio de Dios? La novia es el misterio de Dios. Oh, gloria al Señor. Y en el mes 10 del año 7º fue donde se descubrió el misterio. Y entonces, cuando esa mujer entró por la puerta, imagínense cuántas doncellas, si él gobernaba sobre 127 provincias, cuántas doncellas habían llegado. ¿Cuánto tuvo que esperar Esther? Y yo digo, y usted tiene 5 años, y usted tiene 14 años, y usted tiene 15 años, y ya está hastiado, está cansado de hacer la fila, que no aguanto más. ¿Cuánto tuvo que esperar Esther para que llegara su turno? Ha orado por eso, porque queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios haga cosas grandes, pero no esperamos con paciencia. La Biblia dice que los muchachos corren, se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. ¿Hay alguien así aquí? Amén. Gloria al Señor. Ve, papá, fue mejor que predicar anoche porque está muy caluroso hoy. Dice, y el versículo 17, cuando este misterio se abrió y el hombre la vio, hermano, qué cosa tan tremenda debe haber sucedido. Un hombre que está cansado de ver mujeres y ahora entra esta muchacha
que era un misterio, porque más atrás dice, ella nunca reveló quién era su pueblo ni de dónde venía. Aleluya. Porque ella sabía de dónde venía y sabía hacia dónde iba también. Y luego dice, cuando por fin el rey la vio, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia. Primero había hallado gracia en los ojos de Hegai, y ahora halló gracia en los ojos del rey, dice, y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza. Así que si habían todavía muchachas por llegar, muchachas, déjenme decirle, el concurso se ha terminado. Por esto es que yo creo en esta mañana que este es el pueblo que se va a ir en el rapto. Puede ser que hay personas que pudieran aparecer después, pero este es mi momento. Este es su momento. Esta es nuestra hora. Estamos concluyendo con esta gran revelación de este misterio de Dios. O alguien le puede dar gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey de Gloria, por favor. Es maravillosa la palabra del Señor para nosotros. Hermanos, así como oíamos anoche la palabra de que Enoc fue el último y entonces vino el rapto. Matusalén era, el significado del nombre Matusalén era, muere este y dice, el fin del mundo. Por eso era que Enoc y Noé, el hermano Branham dice que en el valle Noé estaba haciendo un arca y en la montaña Enoc estaba haciendo una pirámide. Y allí en el mensaje de la encrucijada del tiempo, él dice, tomando Apocalipsis el capítulo 11, verso 3, dice, y daré poder a mis dos testigos. Y él dice que estos dos testigos allá en el mundo antidiluviano, Isaías 59 y 19 dice que el enemigo vendría como un río, pero el Señor levantaría bandera. Y en los días de Nimrod, en los días de estos reyes perversos y malvados que gobernaban, Dios levantó una bandera y eran dos testigos que él tenía. Uno estaba en la cima del monte haciendo una pirámide y otro estaba en el valle haciendo un arca. Y el hermano dice que Noé vio a Enoc, dice. Y lo que declaró que Noé entrara en el arca es que Enoc se fue. Y lo que declaró que Enoc comenzara a hacer un arca es cuando Matusalén le dijo, apúrate, apúrate, apúrate. Amén. Apúrate porque hoy amanecí más tembloroso, porque se decía entre los hombres de la antigüedad que moría Matusalén y el mundo se acababa. Y hermano, qué cosa, que un nieto de Matusalén estaba haciendo un arca y un nieto de Matusalén estaba haciendo una pirámide. Oh, what a season, qué sazón, qué tiempo, qué abuelo, aleluya. Qué maravilla es haber nacido en una casa cristiana. Qué maravilla es haber tenido padres cristianos, tíos cristianos, primos cristianos, haber nacido en un hogar donde el nombre del Señor fue invocado, porque estamos llegando al fin del tiempo, estamos llegando al fin del mundo. Nuestros padres casi, mi mamá salió de la escena, mi papá todavía está aquí, pero miren, nuestros padres casi que se van, y el testimonio de ellos nos dice, apúrense, apúrense, apúrense. Oh, si la dimensión pudiera abrirse para nosotros esta mañana, los hermanos en la sexta dimensión estarían diciendo, sigue predicando, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. ¿Se acuerdan cuando el hermano Branham después de muerta se encontró con su esposa? Y él llegó a la casa y estaba el sillón. ¿Se acuerdan que ese sillón se lo había llevado el árabe, verdad? Ella le dijo, aquí está el sillón, nadie te lo va a poder quitar ahora. Y después le dijo, Billy, no estés triste, porque el cielo es exactamente igual a como tú lo predicas en la tierra. O si eso no nos da ánimo a nosotros esta mañana. Si se pudiera abrir la dimensión, Manu Julián, su mamá, apareciera aquí ahora, verá, y te viera los cabellos que te faltan y te dijeran, hijo, no te desanimes, porque tú estás creyendo lo mismo que yo creí. En el lugar donde yo estoy ahora, hijo, hay alguien que se parece a ti que está allá. ¡Aleluya! ¿O no dijo el hermano Branham eso en el mensaje Ya ha salido el sol? Él dijo que cuando él dijo, yo he predicado lo que Pablo predicó, dice, millones dijeron, en eso estamos confiando, hermano Branham. Y él dijo, y yo los vi a ustedes allá. Y estaban vivos aquí, pero tenían un cuerpo teofánico allá esperando.
¿O no les anima eso a ustedes en esta mañana? ¿Alguien puede darle gloria al Señor? Alabado sea su nombre. Gracias a Dios por su palabra. Yo espero que este pequeño pensamiento esté surtiendo algo en el corazón de ustedes. Podemos dejar a Esther quietecita por un momento y para que nosotros terminemos nuestro mensajito esta mañana, entonces podemos ir aquí un poquito más en la palabra y pensamos un poco acerca del atavío. Y cuando hablamos del atavío, el atavío pues es lo que los muchachos llaman el día de hoy outfit. El outfit, ¿verdad? Porque bueno, yo lo hago, ¿no? Pero estos pantalones de vestir no se pueden poner con zapatos de goma, ¿verdad? Porque se ve uno feo. Ese outfit que el hermano Juancho Cara está feo. Tiene que estar combinadito, tiene que estar lindo. Para que los demás digan, ay, qué lindo te queda ese vestido, ay, qué lindo te queda. Lo cual está muy bien. Pero si es un outfit lo que nosotros vamos a tener, que yo creo que es interno y es también externo, este outfit debe tener elementos sobresalientes que están en la palabra. Ya vimos que ni bien Esther llegó al primer culto y ya se estaba alimentando, ya se estaba vistiendo, ya se estaba quitando. Mira, eso no te queda ahí, quítate eso de allí, vamos a poner esto aquí, vístete, eso está muy corto, eso está muy largo, esos dedos están muy afuera, esos dedos están muy adentro. Una vez que decidimos, vamos para el palacio, entonces tenemos que hacer lo que el eunuco nos diga. Porque si no, entonces vamos a estar viviendo dos vidas, ¿verdad? Una vida, aquí yo cuando estoy en la iglesia, el hermano Juancho predica, gloria a Dios, yo lo quiero, pero cuando me voy a mi casa yo vivo como yo quiero. Eso no es vivir ataviándose. Así que hay un atavío o elementos sobresalientes que Dios nos ha dado, pero la gente no desea pagar el precio. La gente no quiere pagar un precio. Es como, yo sé que hay hermanos que quieren congregarse con nosotros, pero el precio que van a pagar, ¿cuál es? El mismo estigma, ¿verdad?, de nosotros. Esa gente allá arriba, están en sombra, están en oscuridad, esa gente, que Dios los bendiga. No lo vamos a meter por ahí porque no es nuestro mensaje, pero tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio a la hora de presentar un servicio a Dios, porque usted no le puede servir a Dios con lo que a usted le parece que Dios le desea. Usted tiene que encontrar cuál es el deseo de Dios y entonces cuando eso le es revelado a usted, usted va a actuar conforme a esa revelación. Entonces Pedro está diciendo aquí, para yo concluir mi mensajito esta mañana, Pedro está diciendo aquí, en primera de Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esto de estos minutos finales no es para mujeres, es para la iglesia. ¿Ve? Porque es muy fácil decir, oye, ¿verdad? Pablo se monta en la moto y llega a la casa y dice, oye, Lady, qué tremendo le dieron a las hermanas hoy. No, Pablo, eso no fue a las hermanas, eso fue a todos que nos dieron. Porque cuando yo lo veo usted en Apocalipsis 21, ¿verdad? La Nueva Jerusalén. ¿O no son parte ustedes de la Nueva Jerusalén? Porque usted sabe que la Nueva Jerusalén no es un edificio. La Nueva Jerusalén es una nueva creación. Lean el mensaje, el futuro hogar de la novia, y el hermano Brana lo va a decir. Y fíjate que es una creación que tiene un cuerpo. Y tiene vestido. Y tiene sexo. Porque, ¿cómo la vio él? Dice, vi a la Nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir? Como una esposa ataviada para su marido. Entonces, venía vistiendo su traje de boda, nuevecita, para encontrarse con su marido en una nueva tierra. Entonces, no es solamente una nueva creación, como decir, que aunque va a haber todo esto, porque el Apocalipsis 21 dice que un cielo nuevo y una tierra nueva, pero nosotros mismos seremos una nueva creación. Así que yo los veo a ustedes en Apocalipsis 21, pero son hombres, pero están incluidos en esa dama. Porque el único macho que va a haber ahí es Cristo. Entonces ya saben que no es en contra de las mujeres, sino que es para la iglesia, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Y luego dice,
de adornos o de oro o de vestidos lujosos, sino en el interno. Usted sabe que hay mucha gente, hay tres maneras de tener el bautismo del Espíritu Santo. Una manera es el bautismo del Espíritu Santo venir sobre su carne, lo que es su naturaleza. Puede ungir su naturaleza y luego el Espíritu Santo puede venir sobre su mente y finalmente el Espíritu Santo entrar a su alma. En el mensaje Cosas que han de ser, el profeta dice, usted me dice, hermano Branham, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Y digo, eso no es nada, dijo, hasta que esa cosa vaya a su alma. Amén. Es simplemente un don temporal. Alguien puede tener el bautismo del Espíritu Santo en su mente y perderse en el infierno. Porque allí no es una simiente, allí es simplemente un don, pero en el alma es la simiente de Dios en nosotros. Amén. Así que dice, pero el interno, que es en el atavío en el cual estamos interesados. Porque ya sabemos que la palabra de Dios dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Porque nada corruptible va a entrar allá. Pero sin embargo, dice que esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este énfasis? El hermano en la Biblia dice aquí, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible. Cuando usted busca el significado de la palabra incorruptible, no se puede dañar, no se puede romper, no se puede desgarrar, no se puede corromper, no se puede poner viejo, no se puede nada. Entonces, el espíritu de un hombre puede ser amargado, el espíritu de un hombre puede ser pervertido. Sus pensamientos pueden llegar a ser desviados y nacer como un bebé varón y luego pretender ser una mujer porque su espíritu fue corrompido. Pero aquí la Biblia está diciendo que adentro de nosotros debe existir algo, dentro de nuestro corazón que es incorruptible. Amén. Entonces dice, en el incorruptible ornato de un espíritu. ¿Cómo dice que es el espíritu? Afable y apacible. Ahora, un vestido caro puede romperse, pero el Espíritu Santo es incorruptible. Amén. Usted sabe que la Biblia también dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Así que yo puedo ser bueno con la hermana Nazaret, y si ella comienza a portarse mal, pues yo me corrompo y ya no voy a hacer más nada por ella. Y eso puede ser un buen espíritu, pero puede ser corrompible. Pero, hermano, ¿quién puede corromper al Espíritu Santo? Entonces la palabra afable significa suave, dulce, en conversación y el trato. Y la palabra apacible también significa manso y dulce. Entonces, no estamos hablando de un atavío, de una ropa que podemos ponernos, sino que estamos hablando de una naturaleza. Porque dice que ese ornato incorruptible debe ser un espíritu manso, un espíritu suave, un espíritu dulce. Y ese espíritu, ¿cuántos saben que es Dios? Dios es amor. Amén. Él es espíritu, pero es amor. Gloria a Dios. Así que, dígame si esto no se parece a la naturaleza de Cristo. Ese espíritu incorruptible no puede ser otro sino el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es paz, el Espíritu Santo es amor, el Espíritu Santo es gracia, el Espíritu Santo es bondad. Pero el Espíritu Santo también es un atavío que nos distingue de todos los demás. Amén. Y eso es lo único que hace que la novia supere a todas las demás denominaciones que tienen nombre de Él, pero no tienen la naturaleza de Él. Una pequeña cita del hermano Branham aquí en el mensaje Jezabel, cara pintada, para concluir por esta mañana. Aquí está el hermano Branham hablando. Voy a leer esta cita y casi no hace ningún comentario porque la cita misma se... ¿Les ha gustado la palabra del Señor esta mañana? Ya en los días que vienen podemos continuar. En Segunda de Reyes 9:30 dice que Jezabel se atavió la cabeza. Y usted sabe que el cabello en la dama es señal de autoridad. Amén. El cabello en la dama es señal de autoridad. No que ella tiene autoridad, sino que ella está bajo autoridad. Y la autoridad que ella tiene es, se le mandó a cubrirse la cabeza por causa de ¿quién? De los ángeles. Y los ángeles no son ángeles que están viendo de arriba la cabeza de usted, sino es el ministerio de Cristo y finalmente es su marido que debería ser su pastor en su casa. Porque esto fue una enseñanza que se dijo
que el pastor era el marido de la iglesia, y el hermano Branham nunca dijo eso, dijo su esposo espiritualmente hablando es su pastor, porque es su esposo de carne, pero la enseñanza de él debería ser como la palabra de su pastor. Y luego se tomó eso y se dijo que el pastor es el esposo de la iglesia, y algunos abusaron, hicieron desastre, y otros le quitan el salario a los servidores. Yo me recuerdo una vez, éramos unos muchachos, yo era un jovencito, quizás como Samuel, y estábamos en Trinidad y Tobago en una gran reunión, y había hermanos de muchos lugares allí, una iglesia grandísima. Y entonces dice el pastor ese día, dice el pastor, mire que hay un bus que va a hacer un paseo por una playa para que vayan, y yo andaba con mi papá, yo tenía 19 años. Yo le dije a él, papá, yo quiero ir. Dice, hijo, ¿cómo no vaya? Y ustedes no van, dijo el hermano pastor, les digo, a un pastor que estaba allí y dos hombres de su iglesia, hombres viejos ya que estarían en sus 50 para este tiempo. Y entonces el pastor estaba así, a ver si yo me acuerdo, así. Más o menos así era la posición que tenía, el papá estaba paradito así enfrente, yo estaba allí. Y uno de estos dos hombres dijo, si mi marido me da permiso, yo voy. Y a mí me sonó tan. Yo no sé si papá se acuerda de eso. Y yo me lo quedé mirando así, y le dije, papá, y que cállese la boca, cállese. Porque eran sus amigos también, pues, y que está yo abriendo la boca donde no debía. Pero a mí me sonó extraño que un hombre dijera que otro hombre era su marido. Me sonó muy raro. Luego revisamos las noticias, 30 y pico años después de eso, ese hombre que era marido de ellos los estafó. Permitió toda clase de abuso y basura en su iglesia hasta el punto de que está a punto de ir a la cárcel. Simplemente porque el hermano Branham dijo, su esposo es su pastor espiritualmente hablando. Y es un juego de palabras que el profeta dijo. Lo pueden ver ahí desde el párrafo 86 hasta el párrafo 93 en el mensaje ¿Cómo puedo vencerlo?, dice el profeta. ¿Sabe? Este es un mensajito pastoral. Cuando se termine este mensaje lo vamos a quitar de ahí porque no quiero que esté ahí en Facebook. Entonces, la Biblia dice aquí en 2 de Reyes 9:30 que Esther se atavió la cabeza. Entonces el hermano Branham dice aquí ahora, así que encontramos que Jezabel se atavió su cabeza, lo cual viene siendo cortándose su cabello y enrollándolo. Ahora, esto no es doctrina que yo estoy predicando, solamente estoy diciendo cómo la iglesia quiere lucir, porque la cosa es que no le permite ponerse un ganchito. Yo no predico eso. No le permite que una esposa no pueda llevar su anillito de casada. ¿Dónde está eso en la Biblia que no lo pueden usar? ¿Dónde dijo el hermano Branham que no se podía? Que no se podían arreglar su cabello. Claro que sí. Una cosa es que entiendan que su esposa es un tipo de la iglesia. Y cuando el hermano Branham estaba usando nuestras esposas como tipo, estaba diciendo de cómo serían nuestras iglesias. Así que agarró su cabello, se lo enrolló, ataviándose su cabeza, lo cual es una desgracia. ¿Ve? No podemos tomar esto. Entonces, ¿qué es ataviarse? No, más nunca van a usar champú. No, el profeta no está diciendo eso. Dice, una mujer que se corta. Ahí está, ¿ves? Se corta su cabello, deshonra a su esposo. Una mujer que se corta su cabello, deshonra a su esposo, la Biblia sí lo dice. Una mujer deshonrosa debería ser divorciada y apartada. Una mujer que se corta su cabello es una señal de que ella ama a alguien más. ¿Ve? De acuerdo a la Biblia, porque ella deshonra a su esposo cuando lo hace. ¿Sabían que eso sabían que eso es la Biblia? ¿Cuántos saben que es así? Levanten sus manos todos los que saben que la Biblia dice eso. Entonces, ¿por qué lo hacen? El profeta, levante las manos, levanta las manos y se las levantaron. ¿Por qué lo hacen? Luego dice el profeta, de lo cual yo no quiero ser culpable nunca. Dice, entonces, ¿por qué lo hacen? Eso es lo que me pregunto. Me pregunto por qué lo hacen. Porque su pastor probablemente nunca les dijo algo distinto. Ahí está la clave. Pero necesitamos un evangelio estricto, chapado a la antigua, que hará pedazos la cosa. Eso es correcto. Y está la otra cita del hermano Branham en un preguntas y respuestas. Déjeme ver si lo puedo encontrar aquí. No, yo lo tengo aquí en la mano. ¿Está ahí? Pásamelo acá un momento. Gracias. No, pero es el párrafo 33. Estoy cerquita aquí. Vean una preguntita que le hacen al hermano Branham aquí. Y él va a salirse con una... La pregunta el párrafo 32. Dice,
Hermano Branham, ¿debería una mujer cristiana usar joyas sencillas como collares o perlas? Les pregunto, ¿es una perla una joya sencilla? Es una joya cara. Entonces, debería usar. Entonces el hermano Branham dice, bueno, hermana, mira, aprendan a leer al hermano Branham como yo les he enseñado. Vean al hermano Branham allí. Usted estaba rascándose la cabeza. Yo sé que esto significa mucho para usted. ¿Qué? Ponerse una cosita. Y significa mucho para mí el que usted tenga confianza que yo le diré la verdad. Ahora recuerde, la Biblia dice, cuando se atavíen, no se atavíen con joyas costosas y perlas y el uso de toda clase de joyas, sino que su atavío sea de un espíritu de paz y apacible y afable, lo cual acabo de citar. Lo cual acabo de citar. Que es de gran estima delante del Señor. Ahora, yo no quiero decir con esto que si usted tuviera un prendedor, ahora, soy yo, no el Señor. Si usted tuviera un prendedor que quisiera usar, un collarcito que su esposo le dio, entonces el hermano Branham está diciendo algo así. Dice, algo así que usted se pone. Ahora, yo no pienso que eso está mal. Ahora, ese soy yo. Recuerden que me he explicado con claridad, es mi opinión. Pero yo pienso que es como se aborde. Es la manera en que lo hace. ¿Ve? Es el motivo detrás de eso. Y cuando usted ve que está tomando el control de usted, deje ese asunto en paz. Entonces, mi pregunta es, hablando así de una forma tan quieta como estoy terminando, el profeta está diciendo, si su esposo le regala un collar, y yo digo, ¿y por qué las muchachas hacen eso en todas las iglesias? Y no tienen esposa. El hermano Branham está diciendo, yo sé que es algo importante para usted y aprecio mucho que usted me lo pregunte. Yo no creo que esté mal, pero espérese hasta que Dios le dé un esposo y que ese hombre tenga el carácter de Cristo en usted. Un hombre con el verdadero carácter de Cristo en él no va a querer que su esposa use algo que es contrario a la palabra. Él siempre va a querer que su esposa tenga algo que sea de acuerdo a la palabra. Le preguntan al hermano Branham, ¿puedo yo usar pijamas? Entonces le preguntaron, hermano Branham, ¿puedo yo teñirme el cabello? Hermano Branham, ¿puedo yo dormir así? Entonces él dice, bueno, la verdad es que yo no tengo una escritura para eso. Y cuando el hermano Branham está diciendo, no tengo una escritura para eso, él no está diciendo, no tengo una escritura para condenarlo. Él dijo, yo como cristiano, si no lo veo en la escritura, no lo hago. A ver. Porque fácil es decir, ay no, el hermano Branham dijo que como no hay escritura lo haga. Él está diciendo, no tengo una escritura para eso. Yo tengo una escritura para que no se los corte. Pero luego el mensaje no lo sabe y dice, pero se quieren poner una cosa roja en la cabeza, se va a parecer como una cosa espacial y hay tanto de lo superficial por fuera que está hablando de lo que está por dentro. Así que por lo tanto, el atavío que la palabra de Cristo está demandando aquí, ya vemos que Jezabel se atavió la cabeza rechazando la autoridad. Y debe decirle, el hermano Branham dijo que el pastor de Jezabel era Elías. Amén. Y cuando esto pasó, todavía Elías era el pastor de Jezabel. Y él se había ido en el rapto, pero su mensaje todavía estaba allí. Y nosotros aquí estamos en esta mañana, viviendo en la casa real, en Susa, que es una metrópolis de Persia. El Dios de esta edad perversa gobierna aquí. Aquí están estas vírgenes, 17, que han encontrado su lugar en la presencia del rey, y él les ha puesto una corona y él les ha permitido vivir en su casa, en su reino, que es la palabra de Dios hecha poder. Pero todavía estamos aquí intentando conseguir las claves y la instrucción para poder encontrarnos con nuestro Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Póngase de pie, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Bondadoso Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre y te alabamos por tu grande misericordia. Gracias, Señor, por este mensajito entrecortado que hemos predicado esta mañana. Señor, tú sabes, una condición difícil aquí con el calor y la incomodidad humana, Señor, pero yo creo que tú has hablado algunas palabras. Amén.
a nuestros corazones para que las reflexionemos, para que las tomemos. Bendice a tu pueblo aquí, Señor, este pequeño tabernáculo Mizpa, que tú lo bendigas grande y poderosamente, Señor. Cada uno de tus hijos que ha escuchado la palabra, ellos puedan enderezarse cada día y desear caminar de acuerdo a tu voluntad perfecta, Señor. Ayúdame a mí, Señor, como ministro en este pequeño lugar, poder ser una luz, un ejemplo, alguien que pueda decir algo, Señor, que venga desde tu presencia, para ayudar a tus hijos de manera que ellos tengan una caminata más interna contigo, Señor. Bendice a mi familia, Señor, mi esposa y mi hija que están aquí, Padre. A mi hijo, Señor, que está tan lejos también, Señor, y tú sabes lo que está en nuestro corazón. Para él pedimos que tú lo bendigas grandemente a su familia. Señor, bendice al hermano Benjamín y a su familia, Padre. Tú sabes el tiempo que ellos están atravesando tan especial en tu presencia. Que tú bendigas a nuestros hermanos y, Señor, renueve sus fuerzas para que en unos días esté de vuelta aquí predicando tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, bendice al hermano Samuel, Señor. Él se esfuerza con todo su corazón, se está esforzando para hacer algo. Es mi oración, Señor. Tu palabra dice que tú bendices al varón de esfuerzo. Es mi oración que tú bendigas al hermano Samuel, derrames algo de gracia en el corazón de él para servirte, Señor. Y todos mis hermanos, que estoy fatigado y no puedo decir sus nombres, pero tú los conoces, Padre, mientras ellos levantan sus manos, que tú los ayudes y los bendigas. Y nuestros hermanos allá en Santa Cruz de Mora, Señor, todos los varones, las damas, hasta la pequeña Alison, todos, Señor, sean bendecidos. Edgardo con su familia, Señor, bendice al tabernáculo en Santa Cruz, que se afirmen, Señor, que suelten todo lo que tiene que ser soltado, Padre, y agarrarse de la mano incambiable de Dios. Bendice a nuestro pastor, Señor, que ha estado con nosotros esta mañana. Pedimos bendiciones para él, para su tabernáculo allá en Barcelona, el tabernáculo Omega, Señor, que tú los bendigas también a cada uno de ellos, Señor. Te damos las gracias. ¿Cuántos pueden darle gracias? Te damos alabanza por todo lo que has hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. ¿Cuántos pueden alzar sus manos y darle gracias?